A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha sido objeto de innumerables críticas. Muchos han cuestionado sus enseñanzas, y algunos consideran que ha difundido doctrinas que no solo carecen de respaldo bíblico, sino que podrían calificarse como engañosas o distorsionadas. Es importante aclarar que nuestro propósito no es atacar a las personas, sino analizar con profundidad las creencias y doctrinas en sí mismas. No buscamos ofender, sino examinar lo que se ha enseñado a la luz de la Biblia. Además, este análisis no se basa en opiniones personales ni en especulaciones, sino en argumentos sólidos y respaldados por la palabra de Dios. Como nos advierte la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuestro objetivo es presentar la verdad sin distorsiones, confrontando cada enseñanza con las Escrituras para que cada persona pueda examinar, reflexionar y llegar a sus propias conclusiones. Con esto en mente, pasemos a examinar las mentiras de la Iglesia Católica. Número 1. La Iglesia Católica es la única institución verdadera de Dios. La Iglesia Católica ha sostenido durante siglos e incluso se ha jactado de ser la única institución establecida por Dios, afirmando que fuera de ella no hay salvación. Además, enseña que el papado es la legítima sucesión apostólica de Pedro, y por lo tanto, que cualquier otra institución religiosa fuera de su autoridad es falsa. Esta creencia se basa en documentos eclesiásticos y en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos, siendo uno de los más citados, Mateo capítulo 16, verso 18, donde Jesús dice: «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». A partir de este versículo, la Iglesia Católica argumenta que Pedro fue el primer papa y que su autoridad ha sido transmitida a través de una línea ininterrumpida de pontífices hasta la actualidad. Sin embargo, ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? Para refutar la interpretación católica de Mateo capítulo 16, verso 18, es importante analizar el significado de las palabras usadas en el original griego. Tú eres Pedro, Petros, que significa piedra pequeña. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Petra, que significa roca grande o peñasco firme. Si Jesús estuviera declarando que Pedro es el fundamento de la iglesia, habría usado el mismo término, Petros. En cambio, al decir Petra, Jesús se refiere a algo más grande e inmutable, su propia persona y la confesión de fe de Pedro, cuando dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», en el versículo anterior. Además, en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, Pablo deja claro que Cristo es el único fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo Pedro, en sus epístolas, declaró que Cristo es la roca. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6, se lee: «Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado». Aquí, Pedro se refiere a Jesús como la piedra angular, la roca sobre la cual se edifica la fe cristiana. Otro argumento para refutar: la salvación no depende de una institución, sino de Cristo. Notemos lo que dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje deja claro que la salvación no está ligada a una iglesia terrenal, sino que es un regalo de Dios accesible a todos los que crean en Cristo. Además, la iglesia no es una organización terrenal, sino el cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 18 dice: «Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia». La verdadera iglesia no es una institución humana con jerarquías y estructuras, sino la comunidad de creyentes en Cristo. La palabra de Dios nos advierte sobre las enseñanzas humanas en Marcos capítulo 7 versículos 7 y 8, donde dice: «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes». La idea de que solo la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera es una tradición creada por hombres y no tiene fundamento en las Escrituras. Por lo tanto, la Iglesia de Jesús no está edificada sobre Pedro, ni sobre una iglesia que se considere la verdadera de Cristo, sino sobre Cristo mismo y la fe en Él.
La Iglesia no está fundamentada en doctrinas humanas ni en la autoridad de hombres, sino en la verdad revelada en las Escrituras. Número 2. El Papa es infalible. La doctrina de la infalibilidad papal fue definida por la Iglesia Católica durante el Concilio Vaticano I en 1870. El fundamento de esta enseñanza es que el Papa, cuando habla ex cathedra, es decir, en su capacidad oficial y en materia de fe y moral, está protegido de cometer errores. Esto significa que cualquier declaración papal sobre temas de fe y moral es considerada libre de error y debe ser aceptada por todos los fieles. La Iglesia Católica argumenta que la infalibilidad papal se basa en la tradición apostólica y en la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos. En particular, se interpreta que la promesa de Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16, verso 18, de edificar su iglesia sobre él implica una autoridad suprema que trasciende a los demás apóstoles. A partir de esta interpretación, la Iglesia sostiene que Pedro, como líder de los apóstoles, transmitió su autoridad a sus sucesores, los papas, quienes tienen la capacidad de enseñar sin error en cuestiones de fe y moral. Según la doctrina católica, el Papa es considerado el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Esto implica que, al estar en una posición única de autoridad, el Papa tiene el poder de interpretar y guiar a la Iglesia en temas espirituales y doctrinales. La infalibilidad se presenta como una extensión de esta autoridad divina, que garantiza que las enseñanzas papales sobre fe y moral no errarán bajo ninguna circunstancia. La infalibilidad papal también se justifica teológicamente mediante la creencia de que Cristo prometió proteger a su iglesia del error. En Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús promete estar con sus discípulos todos los días, hasta el fin del mundo, lo cual se interpreta como una promesa de guía y protección divina. Los papas, como líderes de la Iglesia, son vistos como los instrumentos de esa protección en cuestiones doctrinales, garantizando que la enseñanza de la Iglesia sobre temas esenciales de fe y moral no se desvíe de la verdad revelada. Refutación. Problemas con la infalibilidad papal. Aunque esta doctrina está profundamente enraizada en la enseñanza católica, su fundamento bíblico y lógico es cuestionado por varios puntos clave. En primer lugar, la infalibilidad no es enseñada explícitamente en la Biblia. En las Escrituras no se encuentra ningún versículo que diga que un hombre, incluso un líder de la Iglesia, es infalible. A lo largo de los Evangelios, vemos que ni los apóstoles ni Pedro, como líder, fueron infalibles. En Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14, Pablo reprende a Pedro por su actitud hipócrita, lo que demuestra que incluso un apóstol de gran autoridad puede equivocarse. Además, en Santiago capítulo 3, verso 2 se enseña que todos fallamos mucho. En segundo lugar, la infalibilidad contradice la autoridad única de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 18, se dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, lo que implica que la autoridad última sobre la Iglesia pertenece a Cristo, no a un hombre. El enseñar que un papa, o cualquier otra figura humana, puede ser infalible, diluye la autoridad exclusiva de Cristo sobre la Iglesia. La Biblia deja claro que solo Cristo tiene la autoridad suprema y Él es el único infalible. En tercer lugar, la historia de la Iglesia demuestra contradicciones. A lo largo de la historia, varios papas han tomado decisiones que fueron erróneas, o que incluso contradicen las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, la venta de indulgencias, la participación en la Inquisición y las guerras justificadas por la Iglesia son prácticas que hoy se reconocen como erróneas. Si los papas fueran infalibles, estas acciones no habrían ocurrido. El mismo papa actual ha dicho tantas herejías. Por lo tanto, la doctrina de la infalibilidad papal no está respaldada por la Biblia y presenta contradicciones con las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia enseña que solo Cristo es infalible y la autoridad última de la Iglesia pertenece a Él. Número 3. Las imágenes y estatuas solo se veneran y no se adoran. Es una distinción que suele hacerse dentro del catolicismo y otras tradiciones religiosas que permiten el uso de imágenes en el culto. Se argumenta que la veneración, dulía, es una muestra de respeto o reverencia, mientras que la adoración, latría, es un culto exclusivo a Dios. Sin embargo, esta distinción tiene varios problemas desde una perspectiva bíblica. La doctrina católica enseña que existe una diferencia entre veneración y adoración. Latría, adoración, un culto exclusivo a Dios. Dulía, veneración, un respeto especial hacia los santos y sus imágenes. Hiperdulía, un tipo especial de veneración dirigida solo a María. Según esta enseñanza, las imágenes solo reciben dulía o hiperdulía, pero no latría. Los defensores de este argumento citan ejemplos como las representaciones del rey en la antigüedad, donde inclinarse ante su imagen no implicaba idolatría.
Ahora bien, refutación bíblica y teológica. En primer lugar, la Biblia prohíbe las imágenes religiosas en el culto. Dios prohíbe expresamente la fabricación y uso de imágenes con fines religiosos. En Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 dice: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». No se menciona aquí ninguna distinción entre venerar y adorar. Dios prohíbe toda forma de reverencia hacia imágenes. En segundo lugar, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que los primeros cristianos usaran imágenes en su adoración. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Jesús enfatiza que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, sin depender de objetos físicos. Por lo tanto, la veneración de imágenes no solo carece de fundamento bíblico, sino que también contradice los mandamientos claros de Dios. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que la adoración debe dirigirse únicamente a Dios, sin la mediación de representaciones materiales. Aunque algunos intentan justificar esta práctica, la Biblia no hace distinción entre veneración y adoración cuando se trata de imágenes. Número 4. Doctrina de la perpetua virginidad de María. La Iglesia Católica sostiene que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, una doctrina conocida como la perpetua virginidad de María. Esta enseñanza afirma que María no solo concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, sino que también permaneció virgen incluso después de dar a luz. Se fundamentan en Mateo capítulo 1, verso 25, donde se dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La Iglesia Católica argumenta que la palabra hasta, en griego, no implica necesariamente que José y María hayan tenido relaciones después del nacimiento de Jesús, sino que simplemente enfatiza la virginidad de María en el momento del nacimiento de Cristo. Por otro lado, la Biblia menciona a los hermanos de Jesús en pasajes como Marcos capítulo 6, verso 3, y Mateo capítulo 13, versos 55 al 56, donde se citan nombres como Santiago, José, Judas y Simón. Sin embargo, la Iglesia Católica argumenta que en la cultura hebrea, la palabra hermano, adelphos en griego, podía referirse a primos, parientes cercanos o incluso compañeros espirituales, y no necesariamente a hermanos de sangre. También se apoyan escritores cristianos tempranos como Orígenes, siglo III, y Jerónimo, siglo IV, defendieron la idea de que María fue siempre virgen, y que los mencionados hermanos de Jesús eran en realidad hijos de un matrimonio anterior de José, o simplemente primos. Por último, se sostiene que, al ser la madre de Dios, Teótocos, María debía permanecer en un estado de pureza absoluta y no tener más hijos. Según esta lógica, su virginidad perpetua es una señal de su consagración total a Dios. Ahora bien, veamos la refutación bíblica y teológica. Si bien la tradición católica ha sostenido esta creencia durante siglos, la Biblia presenta evidencia que contradice la idea de la perpetua virginidad de María. En primer lugar, la Biblia menciona hermanos y hermanas de Jesús. Leamos Mateo 13, versos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Estos versículos mencionan explícitamente hermanos y hermanas de Jesús. Si fueran primos, la Biblia habría usado la palabra correcta para primos, anepsios en griego, como lo hace en Colosenses capítulo 4, verso 10 cuando se menciona a Marcos, primo de Bernabé. En segundo lugar, el uso de la palabra primogénito implica más hijos. En Lucas capítulo 2, verso 7, dice que María dio a luz a su hijo primogénito. En la cultura judía, el término primogénito, en griego prototokos, implica que hubo más hijos después. Si Jesús hubiera sido el único hijo, la Biblia simplemente habría dicho su único hijo, monogenes, como se usa en Juan capítulo 3, verso 16 para referirse a Jesús como el hijo unigénito de Dios. En tercer lugar, José y María tuvieron una vida matrimonial normal. En Mateo capítulo 1, verso 25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz. El uso de la palabra hasta indica que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron una relación conyugal normal. Por último, María no es exaltada como la siempre virgen en la Biblia. En ningún pasaje de las Escrituras se menciona que María haya permanecido virgen de por vida. De hecho, en Mateo capítulo 12, verso 46 al 50, Jesús mismo hace una distinción entre su familia biológica y sus seguidores, lo que sugiere que no daba una importancia especial a la virginidad perpetua de María.
La doctrina de la perpetua virginidad de María no tiene un fundamento claro en la Biblia y parece basarse más en la tradición eclesiástica que en la enseñanza de las Escrituras. La Biblia menciona hermanos y hermanas de Jesús y usa términos que implican que María y José tuvieron una relación matrimonial normal después del nacimiento de Cristo. La glorificación de María al punto de atribuirle una virginidad perpetua no es un requisito bíblico y más bien podría desviar la atención de lo verdaderamente importante, la obra redentora de Cristo en la cruz. Número 5. La doctrina del celibato sacerdotal. La Iglesia Católica enseña que el celibato sacerdotal es un requisito para aquellos que desean ser ordenados como sacerdotes en el rito latino. Según esta doctrina, el sacerdote debe renunciar al matrimonio y vivir en castidad perpetua como una señal de su consagración total a Dios. Sus fundamentos católicos de esta creencia, Jesús y Pablo como modelos de celibato, se argumenta que Jesús vivió una vida célibe y que el apóstol Pablo recomendó el celibato como un camino de mayor entrega a Dios. En 1 Corintios capítulo 7, verso 32, versos 35, Pablo dice que el soltero puede dedicarse mejor a las cosas del Señor sin distracciones. La Iglesia reconoce que el celibato no es un mandato divino, sino una norma eclesiástica establecida por razones prácticas y espirituales. Se considera que el celibato permite al sacerdote enfocarse completamente en su servicio a Dios y a la comunidad sin las responsabilidades de una familia. Ahora bien, aunque hubo sacerdotes casados en los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia Católica oficializó el celibato sacerdotal en el Concilio de Letrán I en el año 1123 después de Cristo y lo reafirmó en el Concilio de Trento, siglo XVI. Una de las razones de esta norma fue evitar que los sacerdotes heredaran tierras y riquezas a sus hijos, lo que debilitaba la autoridad de la Iglesia. Veamos la refutación bíblica y teológica. Si bien el celibato puede ser una opción legítima para quienes desean servir a Dios con mayor dedicación, la Biblia no lo impone como una regla para los líderes de la Iglesia. En primer lugar, Pedro y otros apóstoles eran casados. En Mateo capítulo 8, verso 14, leemos: Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. El hecho de que Pedro tenía suegra indica que era casado. En segundo lugar, los líderes de la iglesia primitiva podían casarse. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 dice: Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En Tito capítulo 1, verso 6 también dice: El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes. Si el celibato fuera obligatorio, Pablo no habría dicho que un obispo debía ser esposo de una sola mujer, sino que debía ser célibe. En tercer lugar, el celibato como opción, no como mandato. En 1 Corintios capítulo 7, verso 9 dice: Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo deja claro que el celibato es una elección, no una obligación. En cuarto lugar, imponer el celibato contradice la enseñanza bíblica. En 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3 advierte sobre doctrinas erróneas que prohibirían el matrimonio. Notemos lo que dice el relato bíblico. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. La prohibición del matrimonio para los sacerdotes parece alinearse con la advertencia de Pablo sobre doctrinas erradas. Por lo tanto, el celibato sacerdotal no es una enseñanza bíblica, sino una norma eclesiástica establecida en la Edad Media por razones administrativas y prácticas. Si bien es una elección legítima para quienes desean consagrarse totalmente a Dios, la Biblia nunca lo impone como requisito para el liderazgo en la Iglesia. Más bien, las Escrituras muestran que los líderes cristianos podían casarse, y la prohibición del matrimonio contradice la enseñanza bíblica. Esto demuestra que la Iglesia de Cristo no está basada en reglas humanas, sino en la libertad que otorga la palabra de Dios. Número 6. La doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es una enseñanza de la Iglesia Católica que sostiene que existe un estado intermedio de purificación. Según esta creencia, las almas de quienes fallecen en la gracia de Dios, pero aún no han alcanzado una completa pureza, pasan por este proceso antes de entrar en la presencia divina en el cielo. Según la doctrina, el purgatorio no es un lugar eterno, sino un estado temporal de sufrimiento, donde las almas son purificadas por el fuego para alcanzar la santidad necesaria para estar en la presencia de Dios. Fundamentos católicos de esta creencia.
basado en la tradición y enseñanzas eclesiásticas. Aunque no hay menciones explícitas del purgatorio en las Escrituras, la Iglesia se basa en la tradición cristiana temprana y en la interpretación de pasajes bíblicos para justificar esta doctrina. La Iglesia enseña que el purgatorio es parte de la tradición apostólica transmitida por los primeros cristianos y formalizada por el Concilio de Letrán en 1274. Pasajes interpretados como apoyo al purgatorio en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, donde dice: «Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Se interpreta que este fuego representa una purificación antes de alcanzar la gloria celestial. También se cita Mateo capítulo 12, verso 32. «A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero». La Iglesia Católica entiende que el venidero se refiere a un estado después de la muerte, como el purgatorio, donde los pecados pueden ser perdonados antes de entrar en el cielo. Ahora bien, veamos la refutación bíblica y teológica. A pesar de las interpretaciones de la Iglesia Católica, la Biblia no menciona explícitamente el purgatorio y ofrece una visión diferente sobre el estado después de la muerte. En primer lugar, la enseñanza de Jesús sobre el destino eterno. En Lucas capítulo 16, versos 22 al 23, en la historia del rico y Lázaro, Jesús describe dos destinos después de la muerte: el cielo, el seno de Abraham, y el infierno, un lugar de tormento. No hay una mención de un estado intermedio, sino que los dos destinos son finales e inmediatos. Esta historia muestra que las decisiones tomadas en vida determinan el destino eterno, y no existe una oportunidad de purificación después de la muerte. En segundo lugar, la obra de Cristo es suficiente para la purificación. En Hebreos capítulo 10, verso 14 leemos: «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». El sacrificio de Cristo es suficiente para la purificación total de los creyentes. No hay necesidad de una purificación adicional después de la muerte, si ya se ha sido santificado por la fe en Cristo. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que la salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si el purgatorio fuera necesario, significaría que los creyentes todavía tendrían que trabajar para alcanzar la santidad después de morir, lo que contradice el mensaje de la salvación por gracia. En tercer lugar, la ausencia de mención en los evangelios. Los evangelios no mencionan en ningún momento un purgatorio o un estado intermedio después de la muerte. Jesús habla claramente del cielo y del infierno, y la enseñanza bíblica es consistente con la idea de que el destino eterno se define antes de la muerte. En Mateo capítulo 25, verso 46 dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Por lo tanto, la doctrina del purgatorio, aunque ampliamente aceptada en la Iglesia Católica, no tiene un fundamento claro en la Biblia. Las Escrituras enseñan que el destino eterno de una persona se define en la vida terrenal, y que la obra de Cristo es suficiente para la purificación. El purgatorio, como un estado intermedio de purificación, no se menciona de manera explícita en las Escrituras y contradice la enseñanza bíblica de que la salvación y la santificación son completadas por la obra redentora de Cristo. El mensaje de la Biblia es claro: los creyentes son perdonados y purificados en esta vida a través de la fe en Cristo, y al morir, entran inmediatamente en la presencia de Dios o en un castigo eterno, según la decisión tomada durante su vida. Número 7. La doctrina del bautismo infantil. La Iglesia Católica sostiene que el bautismo infantil es necesario para la salvación, ya que se considera que el pecado original, heredado desde el nacimiento, debe ser purificado para que el niño pueda entrar en la vida cristiana. Este acto se realiza en la Iglesia por medio de un rito que involucra la inmersión o el derramamiento de agua sobre el infante, seguido de oraciones y un compromiso de los padres y padrinos para educar al niño en la fe cristiana. Según la Iglesia Católica, todos los seres humanos nacen con el pecado original, la condición caída que se heredó de Adán y Eva. Este pecado, que no es personal sino heredado, se borra por medio del bautismo. La Iglesia enseña que sin este bautismo, el niño estaría separado de Dios, aunque no haya cometido pecado personal. Otro argumento: apoyo en la tradición y en las Escrituras. La práctica del bautismo infantil tiene su base en la tradición cristiana primitiva, y la Iglesia argumenta que las Escrituras indican que los miembros de toda una familia fueron bautizados, incluso los niños. Citan Hechos capítulo 16, verso 15,
la familia de Lidia. Hechos capítulo 16, verso 33, la familia del carcelero de Filipos. Y Primera de Corintios capítulo 1, verso 1:16, la familia de Estéfanas. La Iglesia Católica interpreta estos pasajes como indicativos de que toda la familia, incluidos los niños, fueron bautizados. Ahora, veamos la refutación bíblica y teológica de esta doctrina. En primer lugar, la ausencia de ejemplos de bautismo infantil explícitos en la Biblia. En el Nuevo Testamento, no hay ningún pasaje que explícitamente mencione el bautismo de infantes o niños. Aunque hay referencias a hogares donde todos fueron bautizados, como en el libro de Hechos, no hay evidencia de que niños pequeños o bebés estuvieran involucrados en esos bautismos. La Biblia se enfoca en el bautismo de adultos y personas que tienen la capacidad de creer y arrepentirse, lo que se ve como una condición previa para el bautismo. En segundo lugar, el bautismo en el Nuevo Testamento es para los creyentes. La Biblia enseña que el bautismo es un acto de fe y arrepentimiento. En Marcos capítulo 16, verso 16 dice: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Este versículo establece que el bautismo es para los que creen. Los bebés, obviamente, no tienen la capacidad de creer ni de arrepentirse, lo que sugiere que el bautismo debe ser para aquellos que entienden el acto y deciden seguir a Cristo. En tercer lugar, el ejemplo de Juan el Bautista y Jesús. En Juan capítulo 3, verso 23, muestra que Jesús y sus discípulos bautizaban en lugares donde había mucha agua, lo que sugiere que el bautismo de adultos implicaba inmersión. En el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús fue bautizado como adulto por Juan el Bautista, lo que refuerza la idea de que el bautismo es un acto consciente y personal, no para bebés o niños pequeños. En cuarto lugar, la enseñanza de Jesús sobre la fe y el arrepentimiento. En Mateo capítulo 18, verso 3, Jesús dice: «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Este versículo, aunque destaca la importancia de la humildad y la pureza de corazón, no indica que los niños sean automáticamente salvos ni que el bautismo deba aplicarse a los niños. Más bien, resalta la necesidad de tener una fe genuina y arrepentida. Por lo tanto, la doctrina del bautismo infantil, aunque profundamente arraigada en la tradición de la Iglesia Católica, no tiene un fundamento explícito en las Escrituras. El bautismo bíblico está vinculado a la fe personal, al arrepentimiento y al testimonio consciente del creyente. La Biblia no enseña que los bebés o niños deban ser bautizados para ser salvos, y no hay evidencia de que Jesús o los apóstoles hayan practicado el bautismo infantil. La salvación es un regalo de Dios recibido por la fe y el arrepentimiento, y el bautismo, aunque importante, es un símbolo de esta transformación interna, no un requisito automático para la salvación. Número 8. La doctrina de la transubstanciación. La transubstanciación es una doctrina central de la Iglesia Católica que sostiene que, durante la celebración de la misa, el pan y el vino utilizados en la Eucaristía se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aunque la apariencia del pan y del vino no cambia, su sustancia es transformada. Según esta doctrina, cuando el sacerdote consagra los elementos, Cristo se hace presente de manera real en ellos, y los fieles, al recibir la Eucaristía, reciben el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal, no simbólica. Fundamentos católicos para esta creencia. Sostienen que la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan en capítulo 6, versos 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. La Iglesia Católica interpreta estas palabras de Jesús como una afirmación de que la Eucaristía no es meramente simbólica, sino un medio real para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Afirman también la última cena y las palabras de Jesús, en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Iglesia Católica enseña que estas palabras de Jesús fueron literales y que el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Concilio de Trento entre los años 1545 y 1563 definió la doctrina de la transubstanciación como dogma.
confirmando que el pan y el vino en la misa se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que conservan las apariencias de pan y vino. Ahora bien, refutación bíblica y teológica de esta doctrina. En primer lugar, el simbolismo de las palabras de Jesús. En Juan capítulo 6, verso 63, Jesús aclaró: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí, Jesús parece indicar que sus palabras deben ser entendidas en un sentido espiritual, no necesariamente literal. La Eucaristía puede interpretarse como un símbolo profundo de su sacrificio y su presencia espiritual, no como una transformación literal del pan y el vino. En segundo lugar, la institución de la Cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 25, Pablo relata lo que Jesús dijo en la última cena. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. La expresión en memoria de mí sugiere un acto simbólico que sirve para recordar el sacrificio de Cristo, no para afirmar que el pan y el vino se transforman en su cuerpo y sangre de manera literal. En tercer lugar, la naturaleza simbólica en la Escritura. A lo largo de las Escrituras, es común que Jesús utilice símiles y metáforas para explicar aspectos espirituales de la fe. En Mateo capítulo 16, verso 6, por ejemplo, Jesús habla de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, pero los discípulos lo entienden erróneamente de manera literal, lo que demuestra que las enseñanzas de Jesús no siempre deben tomarse de manera física o literal. Por tanto, la doctrina de la transubstanciación, aunque central para la fe católica, no se encuentra claramente respaldada por las Escrituras. La enseñanza de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiene fundamento directo en los evangelios o en las enseñanzas apostólicas, y parece más un desarrollo posterior de la tradición eclesiástica. La Eucaristía debe ser vista como un acto de memoria viva y participación espiritual en el sacrificio de Cristo, más que una transformación literal de los elementos. Número 9. La doctrina de la intercesión de los santos. Esta es una enseñanza prominente en la Iglesia Católica y en algunas ramas de la ortodoxia, pero su fundamento bíblico es cuestionable. Veamos primero la enseñanza y luego su refutación a la luz de la Biblia. La Iglesia Católica sostiene que los santos que están en la presencia de Dios pueden interceder por los creyentes en la tierra. La base de esta enseñanza se encuentra en la creencia de que los santos están vivos en la presencia de Dios. Los creyentes pueden pedir la intercesión de otros hermanos en la fe, así como se pide oración a otros cristianos en la tierra. Ahora bien, veamos refutación bíblica de la intercesión de los santos. Aunque la enseñanza parece lógica desde una perspectiva tradicional, la Biblia nos presenta principios que refutan esta creencia. En primer lugar, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. La Escritura es clara en que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Leamos 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto significa que no necesitamos intermediarios adicionales para acercarnos a Dios. Cristo mismo intercede por los creyentes. En Hebreos capítulo 7, verso 25, también se nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La Biblia nunca menciona que otros puedan asumir este rol de mediador en el cielo. En segundo lugar, la oración debe dirigirse solo a Dios. En la Biblia, la oración siempre se dirige a Dios. Jesús enseñó: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En tercer lugar, la Biblia prohíbe expresamente invocar a los muertos, lo que refuta la idea de pedir intercesión a los santos fallecidos. Dios condenó esta práctica en el Antiguo Testamento. Leamos Deuteronomio capítulo 1, capítulo 18, versos 10 y 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Saúl consultó al espíritu de Samuel a través de una médium, y Dios lo consideró una grave transgresión. En el Nuevo Testamento, no hay ninguna instrucción de orar a los muertos, sino que toda oración debe dirigirse a Dios. Esto demuestra que la comunicación con los fallecidos, incluso con los llamados santos, está prohibida en la Escritura. Por tanto, la doctrina de la intercesión de los santos contradice la enseñanza clara de la Escritura. La Biblia nos llama a dirigirnos directamente a Dios en oración, reconociendo a Cristo como nuestro único mediador.
No hay base bíblica para la idea de que los creyentes fallecidos pueden interceder por los vivos. En cambio, se nos exhorta a confiar en la intercesión de Cristo y a orar a Dios con fe y confianza. Número 10. Los pecados pueden ser perdonados por sacerdotes. La Iglesia Católica enseña que los sacerdotes tienen la autoridad para perdonar pecados en el sacramento de la confesión. Esta creencia se basa en pasajes como el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 23 que dice: «A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos». Y también se basan en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 19. «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Según la teología católica, Jesús confirió a los apóstoles y sus sucesores, los sacerdotes, el poder de perdonar pecados en su nombre, haciendo del sacramento de la confesión un medio necesario para recibir el perdón divino. A continuación, refutemos esta doctrina. En primer lugar, en las Escrituras, el perdón de pecados es un atributo exclusivo de Dios. Jesús perdonó pecados porque es Dios, lo que escandalizó a los fariseos, quienes entendían correctamente que el perdón de pecados es prerrogativa divina. No hay evidencia de que los apóstoles interpretaran que tenían poder propio para perdonar pecados como lo hacía Jesús. En segundo lugar, la confesión y el perdón son directamente a Dios, no a los hombres. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. Leamos 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, ¿qué significa Juan capítulo 20, verso 23? Cuando Jesús dijo: «A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Jesús no estaba dando a los apóstoles el poder divino de perdonar pecados, sino la autoridad para proclamar el Evangelio. En el contexto bíblico, los apóstoles debían anunciar el perdón en Cristo. Aquellos que creyeran serían perdonados, y los que rechazaran el mensaje quedarían en sus pecados. Por tanto, la doctrina católica del perdón de pecados por sacerdotes no tiene fundamento bíblico sólido. La Escritura enseña que solo Dios perdona pecados y que debemos confesarnos directamente con Él. Cristo es el único mediador y sumo sacerdote, haciendo innecesaria la confesión a un sacerdote terrenal. Y así llegamos al final de este video.